Mis padres me llamaban el tonto mientras mi hermana iba a Harvard. En su graduación, le prometieron toda la herencia. Yo observaba en silencio, hasta que un extraño me entregó un sobre y susurró: «Es hora de que les muestres quién eres realmente». Mi nombre es Sofía García y durante 15 años fui la decepción de la familia. Mientras mi hermana coleccionaba títulos de Harvard y ofertas de trabajo de 6 cifras, yo enseñaba a niños de 5 años a pintar con los dedos. La semana pasada, en su fiesta de graduación, mis padres le entregaron las llaves de un Tesla y un ático de $13 millones en Manhattan frente a 200 invitados. La llamaron la única historia de éxito de la familia. Yo estaba de pie en la parte de atrás, invisible como siempre, hasta que un extraño con un traje de color carbón se me acercó con un sobre. «Tu abuelo sabía la verdad», susurró. Lo que sucedió después dejó a toda mi familia sin palabras. El ático de la familia García tenía vistas a Central Park desde el piso 68. Cada mañana, veía a mis padres tomar café en copas de cristal de Waterford mientras planeaban el futuro de Isabella desde esa mesa de comedor de nogal de $50,000. El monet original sobre la chimenea, el de verdad, no una copia, costaba más de lo que yo ganaría en 20 vidas como profesora de arte de una escuela pública. Mi estudio en Queens tenía manchas de humedad en el techo y un radiador que rechinaba como un fantasma con problemas de ira. Mientras Isabella llevaba bolsos de Hermès que costaban más que mi alquiler anual, yo cargaba mis materiales de arte en una bolsa de lona que yo misma había pintado en la universidad. El contraste no era sutil. Y mis padres se aseguraban de que todo el mundo lo supiera. Sofía da clases en la PS47, le decía mi madre a sus amigas en el club de campo, con una voz que bajaba como si estuviera confesando un crimen familiar. Isabella acaba de entrar en la revista de Derecho de Harvard. La comparación siempre venía en pares, como la sal y la pimienta, excepto que una era sal rosa del Himalaya y la otra era simplemente tierra. Pero esto es lo que ellos no sabían. Yo amaba mi trabajo. Cada mañana, 23 alumnos de segundo grado corrían a abrazarme, sus caras se iluminaban cuando veían los materiales de arte que yo había comprado con mi propio dinero. Sus padres, inmigrantes, madres solteras, padres con 3 trabajos, me daban las gracias con lágrimas en los ojos cuando sus hijos llevaban a casa pinturas que los hacían sentir vistos. Mis padres nunca preguntaron por mi trabajo. Nunca supieron de los premios que llenaban el cajón de mi escritorio o de las cartas de los padres diciendo que había cambiado la vida de sus hijos. Para ellos, el éxito significaba carteras de acciones y casas de verano en los Hamptons. Aún así, iba a todas las cenas familiares, a todas las celebraciones. No por ellos. Por el abuelo que murió hace 10 años, el único que me había dicho: «Sofía, vas a cambiar el mundo, solo que no de la manera que ellos esperan». No tenía idea de cuánta razón tenía. Isabella se graduó summa cum laude de la Facultad de Derecho de Harvard la semana pasada. El propio decano le estrechó la mano y el bufete Witte y Case le ofreció un salario inicial de $215,000 antes de que siquiera lanzara su birrete al aire. Su reloj Patek Philippe, un regalo de graduación de papá, costaba más que mi salario anual de $42,000. Tenía 28 años, 4 menos que yo, y ya poseía una cartera de inversiones que haría llorar de envidia a la mayoría de los directores ejecutivos. Su perfil de LinkedIn parecía un cuento de hadas de Wall Street. Licenciatura en Harvard, Derecho en Harvard, asociada de verano en 3 empresas Fortune 500, publicada 2 veces en el Yale Lab Journal. El mío decía: profesora de arte en la PS47, cree que todo niño es un artista. El chat grupal de la familia esa semana era un santuario a la gloria de Isabella, fotos de ella con su toga y birrete, capturas de pantalla de felicitaciones de senadores y directores ejecutivos, un vídeo de ella dando el discurso de la mejor de la promoción. Mi mensaje: felicidades, Isa, recibió un emoji de corazón, nada más. Lo que ese mismo chat no mostraba: los 8 premios nacionales de educación que estaban en el cajón de mi escritorio, el reconocimiento de maestra del año que había ganado 3 veces, el programa de arteterapia que había construido desde cero y que ahora atendía a 500 niños con discapacidades en 3 distritos. Nunca mencioné estas cosas. ¿Para qué? En la moneda de mi familia, no tenían valor. La invitación a la fiesta de graduación de Isabella llegó en una cartulina de color marfil tan gruesa que podría usarse como arma. Celebrando el extraordinario logro de Isabella, decía en letras doradas. Al final, con la letra de mi madre, Sofía,
por favor, vístete apropiadamente. Llevé mi mejor vestido, un sencillo vestido negro de tarjet. Isabella estaría en un Versace hecho a medida. Algunas cosas nunca cambian. O eso pensaba. ¿Por qué no puedes ser más como Isabella? Esa pregunta me siguió durante la infancia como una sombra con dientes. Cuando saqué una menos en cálculo, Isabella ya se había saltado 2 cursos. Cuando gané el concurso estatal de arte a los 16, Isabella acababa de ser aceptada en Harvard a los 17. Mis logros eran notas a pie de página en la gran historia de Isabella García, futura jueza de la Corte Suprema, como a mi padre le gustaba predecir después de su tercer whisky. Mi madre perfeccionó el arte de la presentación selectiva en las reuniones sociales. Esta es Isabella, nuestra estudiante de Derecho de Harvard, decía radiante, sus diamantes brillando con la luz. Luego, si la presionaban, y Sofía. Ella da clases. La pausa antes de da clases se alargaba como un vacío donde vivía la decepción. Elegí la enseñanza por el señor Yamamoto, mi profesor de arte del instituto, que me vio llorando en el armario de los suministros después de otra charla de ¿por qué no puedes ser como? Dijo algo que nunca olvidé: algunas personas construyen rascacielos, Sofía. Otras construyen almas. Adivina cuál dura más. Yo quería construir almas. Mis padres querían que construyera carteras de inversión. La pared de fotos familiares contaba la historia mejor que las palabras. Los logros de Isabella cubrían una sección entera. Diplomas, recortes de periódico, fotos con gobernadores. Mi sección tenía una foto, la de mi graduación universitaria. Incluso esa estaba parcialmente oculta detrás de la carta de aceptación de Isabella en Harvard, que mi madre había enmarcado en oro. 10 años de terapia me enseñaron a dejar de buscar su aprobación. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo en los huesos son bestias diferentes. Así que seguí apareciendo, seguí sonriendo, seguí fingiendo que sus palabras no me arrancaban pedacitos del corazón. Desde una esquina del salón de baile del St. Regis, un hombre con un traje de color carbón me observaba. Había estado allí desde que llegué, y algo en su mirada se sentía cómplice, como si estuviera esperando algo. El salón de baile del St. Regis brillaba con el tipo de riqueza que no necesita anunciarse. 200 invitados bebían Dom Perignon de copas de cristal, mientras el caviar beluga circulaba en bandejas de plata que probablemente costaban más que mi coche. Cada rincón gritaba dinero, desde el techo de 9 metros cubierto de seda hasta los centros de mesa de orquídeas traídas desde Tailandia esa mañana. Mi padre, Roberto, golpeó su copa de champán con un bolígrafo de oro. Por supuesto, era de oro. Y la sala quedó en silencio. Damas y caballeros, estamos aquí para celebrar la única historia de éxito que importa en la familia García. Levantó su copa hacia Isabella, que estaba de pie con su vestido Versace a medida, pareciendo esculpida en mármol y ambición. Mi hija, la graduada en Derecho de Harvard, la única historia de éxito, en singular. Yo ya no era ni una nota a pie de página. Era un borrador. Mi madre, Margarita, se movía por la sala, su voz se oía por encima del cuarteto de cuerda. Isabella empieza en Whitney Case el mes que viene, le dijo a la esposa del alcalde. Luego, al verme junto a la bandeja de camarones, esa es Sofía. Enseña a los niños a pintar con los dedos. La forma en que dijo pintar con los dedos hizo que sonara como si yo traficara con drogas para niños pequeños. Una mujer de Chanel preguntó qué curso enseñaba. Antes de que pudiera responder, mi madre interrumpió: primaria. Muy elemental. La sonrisa de la mujer se convirtió en lástima. Qué bonito que hayas encontrado algo que puedes hacer. Mi teléfono vibró. Número desconocido. El texto decía: no te vayas temprano esta noche. Tu abuelo te dejó más que recuerdos. Levanté la vista, escudriñando la sala. El hombre del traje de carbón levantó ligeramente su copa de champán. Un gesto tan pequeño que solo yo lo noté. Mi padre estaba de nuevo en el micrófono. Y ahora, la verdadera sorpresa de la noche. Isabella, la voz de mi padre retumbó por el salón. El éxito merece recompensas. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su smoking y la sala se inclinó hacia adelante. Las llaves de tu nuevo Tesla Model Sampler. La multitud jadeó. Alguien aplaudió.
El llavero brilló bajo los candelabros. Un coche de $130,000 para una joven de 28 años que ya tenía un BMW. Isabella flotó hasta el micrófono, su sonrisa ensayada tras años de ser la elegida. Gracias, papi, dijo, sosteniendo las llaves como un trofeo. El fotógrafo que mis padres contrataron, sí, contrataron a un fotógrafo profesional para esto, capturó cada ángulo. Pero eso no es todo, intervino mi madre, uniéndose a ellos en el escenario. Sacó un sobre de su bolso de mano, el Hermès, naturalmente, el Birkin de $30,000 que podría alimentar a un país pequeño. Dentro de este sobre está la escritura de tu nuevo hogar, un ático de $13 millones en Tribeca, 4 habitaciones, terraza privada y una vista de toda la ciudad que estás a punto de conquistar. $13 millones. Como referencia, eso podría financiar el programa de arte de toda mi escuela durante el próximo siglo. Podría proporcionar terapia a miles de niños que de otro modo nunca podrían pagarla. En cambio, albergaría a una persona que ya lo tenía todo. Isabella los abrazó a ambos y el fotógrafo se volvió loco. La multitud estalló en un aplauso que se sintió como pequeños martillos contra mi cráneo. Yo permanecía en mi rincón, invisible como el papel pintado, sosteniendo mi copa de champán con tanta fuerza que temí que se rompiera. Este Tesla es solo el principio de lo que te mereces, Isabella, dijo mi padre al micrófono. Sus palabras resonaron por la sala, a través de los años de comparación, a través de cada momento en que me había mirado como si yo fuera transparente. El hombre del traje de carbón se acercó. No de forma obvia, solo un movimiento entre la multitud que lo situó a una distancia audible. No estaba viendo el triunfo de Isabella. Me estaba viendo a mí. Mi teléfono vibró de nuevo. El verdadero espectáculo comienza en 5 minutos. No firmes nada. ¿Firmar algo? ¿Qué podría yo? Sofía, la voz de mi madre interrumpió mis pensamientos. Ven aquí, por favor. Te necesitamos en el escenario. Isabella sostenía el micrófono como un cetro, su anillo de derecho de Harvard brillando con la luz. Quiero agradecer a todos por celebrar este momento con nosotros, comenzó, su voz dulce como la miel con espinas ocultas. El éxito no es fácil. Requiere dedicación, ambición y el coraje de aspirar a más que, hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos, pinturas con los dedos y trofeos de participación. Una risa nerviosa recorrió la multitud. Alguien susurró, ¡qué dura! Otro dijo, pero es verdad. Algunas personas, continuó Isabella, se contentan con la mediocridad. Encuentran consuelo en vidas pequeñas, sueños pequeños, sueldos pequeños, y está bien. El mundo necesita gente que enseñe a los niños el abecedario, mientras que otros de nosotros argumentamos casos ante la Corte Suprema. Mis mejillas ardían. 200 pares de ojos intentaban no mirarme mientras me miraban sin disimulo. Una mujer con perlas le susurró a su marido, ¿esa es la hermana profesora? ¿Pobrecita? Pero esta noche no se trata de los que se conforman, Isabella levantó su copa. Se trata de la excelencia. Se trata de demostrar que con la mentalidad correcta, la educación correcta y las prioridades correctas, cualquiera puede. Disculpen. El hombre del traje de carbón dio un paso al frente. La multitud se apartó como si llevara una autoridad invisible. Era mayor de lo que había pensado al principio, quizás 75 años, con el pelo plateado y ojos que habían visto décadas de secretos. Pido disculpas por interrumpir, dijo, su voz resonando a pesar de su suavidad. Mi nombre es Harold Bittman. Fui el abogado de su abuelo durante 40 años. El rostro de mi padre palideció. La copa de champán de mi madre tembló. Tengo algo que debe ser tratado esta noche, continuó Harold, sacando un sobre de cuero de su chaqueta. Antes de que se hagan más anuncios. La sonrisa de Isabella se congeló. No creo que. Oh, pero yo sí lo creo, dijo Harold. De hecho, su abuelo insistió. Mi padre se recuperó rápidamente. Siempre lo hacía cuando su autoridad era desafiada. Señor Bittman, esta es una celebración familiar privada. Cualquier asunto que tenga puede esperar hasta. En realidad, no puede, la voz de Harold permaneció tranquila, pero había acero debajo. Especialmente considerando lo que están a punto de hacer.
La mandíbula de mi padre se tensó. Él sabía algo. Ambos lo sabían. Mis padres intercambiaron una mirada que duró un latido de más. Como decía, mi padre se volvió hacia el micrófono, hablando más rápido ahora. Isabella también heredará la totalidad del patrimonio familiar de los García. La empresa, las propiedades, todo. Ha demostrado ser capaz de gestionar activos sustanciales. La sala estalló en felicitaciones. Isabella resplandecía. Mi madre sonrió tan ampliamente que su botox casi se agrieta. Sofía, por otro lado, continuó mi padre, y mi estómago se hundió, simplemente no tiene la capacidad para tal responsabilidad. Enseñar a los niños a pintar con los dedos es noble, supongo, pero difícilmente califica a alguien para gestionar millones. Algunos construyen imperios, otros pintan con los dedos. Las palabras golpearon como golpes físicos. Por eso, se unió mi madre, sacando otro documento de su bolso. Necesitamos que Sofía firme esta renuncia a sus derechos de herencia. Es lo mejor para todos. La multitud guardó silencio. Esto era demasiado drama, incluso para el Upper East Side. Sube, Sofía, dijo mi padre. No era una petición. Caminé hacia el escenario con piernas que se sentían como agua. 200 personas me vieron subir esos 3 escalones. La mujer de Chanel susurró algo sobre lo incómodos que son los asuntos familiares. Alguien más murmuró sobre conocer tu lugar. Mi madre me tendió la renuncia y un bolígrafo Montblanc. Solo fírmalo, cariño. No hagas esto más difícil de lo necesario. Harold Bittman subió al escenario. Realmente debo insistir en que se detengan. Usted no tiene autoridad aquí, espetó mi padre. Harold sonrió. No era una sonrisa amable. Su padre no estaría de acuerdo. Y dado que él fue quien realmente construyó este imperio que ustedes están tan ansiosos por redistribuir, diría que su opinión importa. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano. 200 invitados esperaban. La sonrisa de Isabella podría haber cortado el cristal. La renuncia estaba en el atril, su lenguaje legal borroso a través de las lágrimas que me negaba a dejar caer. Fírmalo, Sofía, siseó mi madre, su voz lo suficientemente baja para que el micrófono no la captara. Por una vez en tu vida, haz lo correcto. Lo correcto para ellos. Eso significaba desaparecer. Isabella se inclinó hacia su propio micrófono. Esto es lo mejor para todos, Sofía. Sabes que no puedes manejar este tipo de responsabilidad. ¿Recuerdas cuando ni siquiera podías gestionar tus préstamos universitarios sin llorar? Alguien en la multitud se rió. Mi mano se movió hacia la línea de la firma. Sofía García. La voz de Harold Bittman sonó clara y aguda. Necesito que sepas algo antes de firmar ese documento. Mi padre se interpuso entre nosotros. Señor Bittman, está usted invadiendo propiedad privada. ¿Seguridad? Estoy aquí como el albacea del patrimonio de Guillermo García, dijo Harold más fuerte ahora. El patrimonio real de su abuelo. El que sus padres han estado ocultando durante 10 años. El salón se quedó tan silencioso que pude oír las perlas de mi madre chocando entre sí mientras temblaba. Eso es imposible, dijo mi padre, pero su voz se quebró. El testamento de mi padre era simple, todo para mí. El testamento que usted presentó era simple, corrigió Harold. El testamento real, el que he guardado en 3 cajas de seguridad distintas con testimonio en vídeo y múltiples testigos, es cualquier cosa menos simple. Sacó un documento grueso de su sobre de cuero. El sello dorado del estado de Nueva York brilló con la luz. Tengo algo que todos ustedes necesitan ver, anunció Harold a la sala. Algo que cambia todo sobre los anuncios de esta noche. Isabella intentó agarrar la renuncia. Solo fírmalo ahora, Sofía. Sea lo que sea esto, no importa. Pero mi mano se había detenido porque Harold Bittman me estaba mirando con los ojos de mi abuelo. Amables, sabios y absolutamente seguros. Si alguna vez te has sentido infravalorado por elegir el propósito sobre el beneficio, por favor, dale me gusta a este vídeo. Lo que sucede a continuación cambiará tu forma de ver el éxito. Suscríbete para escuchar más historias sobre justicia silenciosa y el poder de la paciencia. Miré el bolígrafo en mi mano, luego los rostros a mi alrededor.
Isabella, radiante en su certeza. Mis padres, impacientes y despectivos. La multitud, esperando que la maestra aceptara su lugar en la parte inferior de la jerarquía familiar. Por un momento, casi lo firmo. 15 años de ser la decepción pesaban sobre mis hombros como una manta de plomo. Quizás tenían razón. Quizás estaba destinada a cosas pequeñas, sueños pequeños, impactos pequeños. Quizás enseñar a los niños a pintar arcoíris no valía tanto como argumentar fusiones corporativas. A veces, amar a tu familia significa dejar ir, dije en voz baja, el micrófono captando mis palabras. Mi madre se relajó. Isabella sonrió con suficiencia. Mi padre asintió con aprobación. Coloqué el bolígrafo sobre la línea de la firma. Una firma y nunca más tendría que soportar otra comparación. Otra charla de ¿por qué no puedes ser más como Isabella? Otra cena familiar donde mi trabajo era tratado como un hobby. El bolígrafo tocó el papel. Tu abuelo te escribió cartas, dijo Harold de repente. 23 cartas en 10 años. Tus padres devolvieron cada una de ellas sin abrir. Mi mano se congeló. ¿Qué cartas? Miré a mis padres. ¿De qué está hablando? El rostro de mi madre se había vuelto blanco bajo su maquillaje. No importa ahora. Oh, pero sí importa. Harold sacó una pila de sobres, envejecidos y amarillentos. Guillermo García pasó la última década de su vida documentando algo muy específico. Algo sobre sus nietas. Volvió a levantar el documento, el testamento real. Antes de que firmes nada, Sofía, deberías saber lo que tu abuelo sabía. Deberías saber por qué te llamó la que lo cambiaría todo. El bolígrafo se me escapó de los dedos, resonando en el atril. Muéstramelo, dije. Usted no tiene ningún derecho, la voz de mi padre retumbó por el salón, su cara enrojeciendo. Seguridad, saquen a este hombre inmediatamente. 2 guardias de seguridad avanzaron, pero Harold levantó el documento en alto. Yo que ustedes lo pensaría muy bien. Interferir con la ejecución legal de un testamento es un delito grave. Todos en esta sala son ahora testigos. Los guardias se detuvieron. La multitud murmuró. Alguien definitivamente estaba grabando esto con su teléfono. Mi madre intentó un enfoque diferente, su voz melosa. Señor Bittman, seguramente esto puede esperar hasta el lunes. Estamos en una celebración familiar. Una celebración en la que están coaccionando a su hija para que renuncie a sus derechos de herencia. Las cejas de Harold se arquearon. ¡Qué festivo! No hay nada que heredar, espetó mi padre. Soy el único beneficiario del patrimonio de mi padre. El testamento se leyó hace 10 años. Un testamento se leyó, corrigió Harold. El que usted presentó después de destruir el original. O más bien, después de que pensó que lo había destruido. El salón entero jadeó colectivamente. Isabella agarró el brazo de mi padre. Papi, ¿de qué está hablando? Su abuelo fue muchas cosas, continuó Harold, dirigiéndose a la sala ahora. Pero estúpido no era una de ellas. Conocía a su hijo lo suficiente como para guardar múltiples copias de su testamento real. Notariadas, con testigos, grabadas en vídeo, blindadas. Se volvió hacia mí. También conocía a sus nietas, a ambas, y tomó las disposiciones correspondientes. Mi madre marcaba frenéticamente en su teléfono. Lawrence, sí, te necesitamos en el St. Regis inmediatamente. Trae los archivos de... Se detuvo, notando que todos la miraban. ¿Solo ven? Llamando a su abogado, preguntó Harold amablemente. ¿Bien? Él querrá ver esto, especialmente el artículo 7. ¿Qué es el artículo 7? Pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Harold sonrió. La primera expresión cálida que había visto en él. La parte que tu abuelo llamó la cláusula de la verdad. La parte que explica por qué pasó 10 años observando a sus 2 nietas desde lejos, documentándolo todo. Mi padre se abalanzó sobre el documento. Harold retrocedió, sorprendentemente ágil para su edad. ¿Lo leemos juntos?, preguntó Harold. ¿O prefieren contarles ustedes mismos lo que han estado ocultando? Harold abrió el documento,
sus páginas crujientes a pesar de su edad. Este testamento fue firmado por Guillermo García el 15 de marzo de 2015, en presencia de 3 testigos y un notario público. Posteriormente, fue depositado en mi firma con copias enviadas a 2 bufetes de abogados adicionales para su custodia. Eso es imposible, dijo mi padre, pero su voz había perdido su autoridad. Yo me encargué de su patrimonio. Usted se encargó de lo que quiso encargarse, interrumpió Harold. Su padre sabía que lo haría, por eso incluyó instrucciones muy específicas sobre cuándo y cómo debía revelarse este testamento. Me miró. Quería esperar hasta que ambas nietas hubieran mostrado su verdadero carácter. Esta noche parecía apropiada dadas las circunstancias. Isabella se adelantó. Esto es ridículo. Incluso si hay otro testamento, no puede anular. En realidad, señorita García, dada su educación en Derecho de Harvard, debería saber que un testamento posterior debidamente ejecutado anula absolutamente uno anterior. Especialmente cuando el anterior fue, digamos, creativamente editado. Mis padres intercambiaron otra mirada. Las manos de mi madre temblaban. Su abuelo pasó 10 años documentando algo muy específico, continuó Harold. Las verdaderas contribuciones que sus nietas hicieron a la sociedad. No los títulos, no los salarios. El impacto real. Sacó una carpeta gruesa llena de papeles. Sofía, ¿sabías que tu abuelo contrató a un investigador privado para seguir tu carrera? No para espiarte, sino para documentar cada premio que ganaste y que tus padres ignoraron. Cada niño cuya vida cambiaste. Cada familia que ayudaste a través de tu programa de arteterapia. La sala estaba en silencio. Incluso los camareros se habían detenido. Tiene archivos sobre ambas, dijo Harold, mirando entre Isabella y yo. Y basándose en esos archivos, tomó su decisión sobre quién debería heredar el legado de los García. Esto es una locura, dijo Isabella, pero su voz vaciló. No, replicó Harold. Esto es justicia. Leemos el artículo 7 ahora. La formación de Isabella en Harvard se activó como un reflejo. Quiero ver la autenticación, los sellos notariales, las firmas de los testigos, la verificación de la fecha y hora. Esto podría ser una falsificación. Cualquiera puede crear documentos que parezcan antiguos. Habló como una verdadera abogada, dijo Harold con aprobación. Sacó una carpeta de Manila. Notariado en 3 lugares distintos. Aquí está el sello del estado de Nueva York, autenticado la semana pasada cuando supe que esto iba a suceder. Aquí está la lista de testigos, la jueza Patricia Ormby, el Dr. Michael Chen del Mount Sinai y Eleanor Roosevelt III de la Manhattan Trust Foundation. Isabella examinó los papeles, su rostro palideciendo con cada página. Esto es real. Por supuesto que es real, dijo Harold. Su abuelo no dejó nada al azar. También grabó en vídeo la firma. Sacó un iPad. Les gustaría ver a su abuelo explicando su decisión con sus propias palabras. Esto es una trampa, gritó mi padre. Usted esperó hasta que intentaran forzar a Sofía a renunciar a derechos que usted sabía que ella tenía, preguntó Harold. Sí, esperé. Su padre predijo que harían exactamente esto. Dijo, Roberto intentará darle todo a Isabella en el momento en que crea que puede salirse con la suya. Espera ese momento, y luego muéstrales la verdad. La multitud estaba fascinada. Alguien susurró, mejor que una serie de Netflix. Isabella se volvió hacia nuestros padres. Lo sabían. Sabían que había otro testamento y lo ocultaron. El silencio de mi madre fue respuesta suficiente. 10 años, dijo Harold. Lo han sabido durante 10 años. Encontraron la primera copia en el escritorio de su abuelo y la destruyeron. Lo que no sabían era que él ya había depositado copias en 3 bufetes de abogados y se había grabado a sí mismo firmándolo. Impugnaré esto en los tribunales, dijo Isabella, pero su voz carecía de convicción. ¿Con qué fundamentos?, preguntó Harold. ¿Incompetencia mental? Los registros médicos de su abuelo muestran una función cognitiva perfecta. ¿Influencia indebida? No había visto a Sofía en años cuando escribió esto. Acéptelo, abogada. Este testamento es a prueba de balas. Pasó a la página 7.
Ahora, discutimos los criterios de herencia que su abuelo estableció. Harold se ajustó las gafas de lectura, el documento firme en sus manos. Artículo 7. Condiciones de la herencia. Yo, Guillermo García, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco que mi patrimonio pasará a la nieta que demuestre un servicio genuino a la humanidad, medido no por títulos o ingresos, sino por un impacto positivo verificable en la vida de los demás. El salón estaba tan silencioso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Además, continuó Harold, este impacto debe ser documentado por terceros independientes. No familiares, no amigos, sino instituciones e individuos sin ningún interés personal en el resultado. Isabella se rió, pero sonó forzado. Eso es completamente subjetivo. ¿Cómo se mide el impacto positivo? Su abuelo pensó en eso. Harold sacó otra carpeta, esta marcada con el nombre de Sofía. Estableció criterios específicos. Cartas de beneficiarios, premios de instituciones reconocidas, cobertura mediática de trabajo caritativo, evaluaciones profesionales de supervisores. Todo fechado y verificado. Puso la carpeta en el atril. Tenía casi 8 centímetros de grosor. Sofía García, leyó de una hoja de resumen. 8 premios nacionales de excelencia educativa. 3 veces maestra del año. Fundadora de Arte que Sana, un programa de terapia que atiende a 500 niños con discapacidades en 3 distritos. Publicada en el Journal of Art Therapy por su trabajo pionero con trastornos del espectro autista. Reconocida por el Departamento de Educación por sus innovaciones en educación inclusiva. Mi madre jadeó. Eso no es posible. Nunca nos lo dijo. Porque nunca le preguntaron, dijo Harold simplemente. Estaban demasiado ocupados celebrando los logros de Isabella como para darse cuenta de que Sofía estaba cambiando vidas silenciosamente. Sacó otra hoja. Cartas de 237 familias, verificadas independientemente, que acreditan a Sofía por transformar la vida de sus hijos. 14 niños que no hablaban antes de su programa de arteterapia y que ahora se comunican a través de la expresión artística. 3 prevenciones de suicidio atribuidas directamente a su intervención. Las lágrimas corrían por mi cara. No sabía que él lo sabía. No sabía que alguien estaba observando. Tu abuelo te llamaba, la que sirve en silencio, me dijo Harold suavemente. Él vio lo que otros pasaron por alto. Harold abrió una segunda carpeta, esta repleta de fotografías y cartas. Tu abuelo contrató investigadores no para espiar, sino para documentar lo que tus padres se negaban a ver. Sofía, ¿sabías que la oficina del alcalde tiene tu foto en su muro de los héroes silenciosos de Nueva York? Negué con la cabeza, sin palabras. Hace 3 años, usaste todos tus ahorros para mantener tu programa de arte en funcionamiento cuando la escuela perdió la financiación. Aceptaste un segundo trabajo dando clases particulares para comprar materiales. Nunca se lo dijiste a nadie. Sacó un extracto bancario. El investigador de tu abuelo documentó cada sacrificio. Una mujer en la multitud, la señora Chen de la Asociación de Padres, se puso de pie de repente. Esa es la maestra de mi hijo. Le salvó la vida. Le diagnosticaron mutismo selectivo. No habló durante 2 años. Sofía le enseñó a pintar sus palabras. Ahora no para de hablar. Miró furiosa a mis padres. Debería darles vergüenza. Otros comenzaron a levantarse. Un hombre con un traje azul marino. Ella le enseñó a mi hija después de que perdiera la audición. Dijo, el arte no necesita palabras ni sonido. Otro padre. Mi hijo tiene autismo. Sofía pasaba sus horas de almuerzo trabajando con él de forma gratuita. Acaba de ser aceptado en la escuela de arte. Mis padres parecían atónitos. La boca de Isabella estaba abierta. Tu abuelo siguió cada noticia, continuó Harold, sacando recortes. Maestra local transforma vidas a través del arte. Programa innovador trae esperanza a familias con necesidades especiales. La revolución silenciosa en el aula 203. Miró a mis padres. Tuvieron todas las oportunidades de saber esto. Eligieron no mirar. Luego se volvió hacia Isabella. Ahora, señorita García,
¿Le gustaría que leyera la evaluación de su abuelo sobre sus contribuciones, o pasamos a su decisión final? El rostro de Isabella era de piedra. —Léalo. Harold asintió. Muy bien, pero debo advertirle que su abuelo fue minucioso y honesto. Harold sacó la carpeta de Isabella. Era notablemente más delgada. Isabella García. Derecho en Harvard, summa cum laude, editora de la revista de Derecho. Salario inicial, $215,000. Hizo una pausa. Servicio comunitario, horas pro bono obligatorias requeridas por la Facultad de Derecho. 40 horas en total durante 3 años. Ningún servicio voluntario más allá de los requisitos. El rostro de Isabella se sonrojó. Estaba construyendo mi carrera. Estaba construyendo su currículum, corrigió Harold. Su abuelo notó la diferencia. También documentó esto. En 2019, se ofreció como voluntaria para organizar una subasta benéfica para niños desfavorecidos. Recaudó $30,000. Hizo una pausa. También le cobró a la organización benéfica una tarifa administrativa de $15,000. Jadeos resonaron por el salón. Esa fue una compensación legítima por mi tiempo, protestó Isabella. De una organización benéfica para niños, las cejas de Harold se arquearon. Su abuelo encontró eso particularmente revelador. Sacó más papeles. 2020, ofreció servicios pro bono a un refugio para personas sin hogar. Cuando descubrió que no podían proporcionar una deducción fiscal lo suficientemente grande, retiró la oferta. 2021, se ofreció como voluntaria para ser mentora de estudiantes de barrios marginales. Asistió a una sesión, se tomó fotos para su LinkedIn y nunca regresó. Mis padres estaban congelados. Esta no era la Isabella que habían promovido. Mientras tanto, Harold señaló mi gruesa carpeta. Sofía tiene cartas del Departamento de Educación, la Asociación Nacional de Maestros de Arte, la Sociedad de Autismo, el Hospital Infantil de Nueva York. Y sacó una carta oficial, la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca, elogiándola por su extraordinario servicio a los niños más vulnerables de Estados Unidos. Sostuvo ambas carpetas. Una nieta tiene títulos y dólares. La otra ha cambiado cientos de vidas. El testamento de su abuelo es claro sobre cuál de ellas hereda. Pero hay más, dijo Harold, su voz con un peso que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. El artículo 7 tiene un segundo componente. Una cláusula que su abuelo llamó la disposición de humildad. El abogado de Isabella, Lawrence Fitzgerald, había llegado, un poco sin aliento. No digan una palabra más, aconsejó a sus clientes. Oh, creo que todo el mundo necesita escuchar esto, sonrió Harold. A veces, la persona más silenciosa en la sala es la más fuerte. Si esta historia te conmueve, por favor, comenta abajo. ¿De dónde eres y a qué hora estás viendo? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para seguir el clímax que está a punto de desarrollarse. El abogado de Isabella, Lawrence Fitzgerald, se abrió paso entre la multitud, su traje de Armani impecable a pesar de su prisa. Esto es muy irregular. Cualquier impugnación de testamento debe manejarse en un tribunal de sucesiones, no en una reunión social. No hay nada que impugnar, respondió Harold con calma. Simplemente estoy ejecutando las instrucciones explícitas de Guillermo García. Quería que esto se revelara públicamente, frente a testigos, específicamente cuando la familia intentara excluir a Sofía de la herencia. Isabella agarró el brazo de Lawrence. Diles que esto no se sostendrá. Diles que demandaré por difamación. Por infligir intencionadamente angustia emocional. ¿Por qué? Interrumpió Harold. ¿Por revelar la verdad? Su abuelo documentó hechos, señorita García. Las horas pro bono son de dominio público. Las finanzas de las organizaciones benéficas son documentos públicos. Sus publicaciones en LinkedIn sobre la tutoría todavía están en línea, aunque el refugio confirma que solo asistió una vez. Esto es un asesinato de mi reputación, la voz de Isabella se quebró. No. Una voz de la multitud habló. Era la jueza Patricia Ormby, una de las testigos del testamento. Esto es rendición de cuentas. Vi a Guillermo García firmar este testamento.
Estaba desconsolado por en lo que se había convertido su hijo, como el éxito material había reemplazado los valores humanos. Dijo: Patricia, construí esta fortuna para ayudar a la gente, no para crear monstruos. Más padres de mi escuela se pusieron de pie. El señor Rodríguez, cuyo hijo tenía trasevero. Sofía García pasó todos los jueves después de la escuela con mi hijo durante 2 años. Nunca nos cobró un centavo. Él está en la universidad ahora gracias a ella. La señora Kim, mi hija, fue acosada por su discapacidad. Sofía creó todo un programa anti-bullying a través del arte. Cambió toda la cultura de la escuela. El doctor Patel, ella es voluntaria en nuestro hospital infantil todos los sábados. Trae materiales de arte que paga de su bolsillo. Isabella miró a su alrededor frenéticamente. El dinero no te hace digna, Isabella, me oí decir, mi voz firme. El impacto sí. Lo manipulaste, acusó Isabella. Debes saber. Sofía no había visto a su abuelo durante 5 años antes de que muriera, declaró Harold. Por designio de sus padres. Le dijeron que estaba demasiado ocupada con su trabajito de maestra para visitarlo. Los instintos de director ejecutivo de mi padre se activaron. Cuando estás acorralado, negocia. Seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. Dividir todo por igual. 50/50. ¿Eso es justo? Justo, la voz de Harold transmitía décadas de autoridad legal. ¿Fue justo cuando le dijo a su padre que Sofía había abandonado la universidad? Se graduó con honores. ¿Fue justo cuando dijo que estaba desempleada? Estaba enseñando a tiempo completo. ¿Fue justo cuando devolvió cada carta que él intentó enviarle? Mi madre se aferró a su bolso Hermès como un salvavidas, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. Solo queríamos lo mejor para la familia. Isabella tenía tanto potencial, y Sofía no. Harold señaló a la multitud. La mitad de esta sala puede testificar sobre el potencial de Sofía. La diferencia es que ella cumplió el suyo levantando a otros, no pisándolos. Por favor, mi madre se volvió hacia mí, la desesperación quebrando su voz. Sofía, cariño, piensa en la reputación de la familia. Si esto se sabe. Ya se sabe, gritó alguien. 3 teléfonos estaban grabando claramente. Mi padre intentó un último ángulo. Sofía, tú no entiendes de finanzas complejas. La empresa necesita a alguien con experiencia en negocios. ¿La empresa?, se rió Harold. ¿Te refieres al imperio inmobiliario construido sobre las patentes de tu padre? Las que inventó mientras enseñaba en Columbia, antes de saber que su hijo valoraría los metros cuadrados por encima de las almas. Lauren susurró urgentemente a mis padres. Isabella estaba congelada, su mundo perfecto desmoronándose en tiempo real. Podemos impugnar la capacidad mental, sugirió Lawrence en voz baja, pero su voz se oyó. La jueza Hornby se levantó. Estaré encantada de testificar sobre el estado mental de Guillermo. Tenía una mente lúcida como el cristal. Me ganó al ajedrez el día antes de morir. Los hombros de mi padre se hundieron. Mi madre se dejó caer en una silla. Sofía, dijo mi padre en voz baja. ¿Qué es lo que quieres? Durante 15 años, había estado en silencio. La silenciosa. La decepción. La idea de última hora. Ahora, 200 personas esperaban mis palabras. ¿Qué es lo que quiero?, repetí, mi voz resonando por el salón. Quería unos padres que me vieran, que valoraran la compasión por encima de la compensación, que entendieran que enseñar no es conformarse, es construir el futuro un niño a la vez. Me acerqué al micrófono, mi vestido de tarjet de repente se sentía como una armadura. Pasé 15 años creyendo que era menos que Isabella porque mi cuenta bancaria era más pequeña, porque mi coche era más viejo, porque mi apartamento no tenía portero. Miré a mis padres. Ustedes me enseñaron que el valor equivale a la riqueza. El abuelo sabía más que eso. La sala estaba en silencio, excepto por alguien que lloraba en voz baja. La señora Chen, a cuyo hijo había enseñado a hablar a través del arte. No necesito su dinero, continué, mirando a mis padres. Necesitaba unos padres que celebraran mi primer premio de enseñanza de la misma manera que celebraron el primer ay de Isabella.
Necesitaba una familia que entendiera que cambiar la vida de un niño importa más que facturar horas. Isabella finalmente habló. Tan santurrona, tan noble. ¿Te crees mejor que yo porque eres pobre? No, dije simplemente. Creo que estoy realizada porque soy útil. Hay una diferencia entre tener éxito y ser significativa. El abuelo lo entendía. Harold se aclaró la garganta. Hablando de la comprensión de su abuelo, hay un aspecto más del artículo 7 que debemos discutir. Las condiciones para Isabella. Todos se volvieron hacia él. Su abuelo no te desheredó, Isabella, dijo Harold. Pero tu herencia viene con condiciones. Los ojos de Isabella brillaron de esperanza. ¿Qué condiciones? 2 años de servicio público documentado. Servicio real, no sesiones de fotos, no para construir tu currículum. Enseñar, ser voluntaria, una contribución genuina a la sociedad. Solo entonces recibirás tu parte. Eso es extorsión. Eso es educación, corrigió Harold. El último intento de su abuelo de enseñar lo que sus padres no lograron, que el privilegio conlleva responsabilidad. Pero yo también tengo una condición, dije. Y todos se volvieron hacia mí. Harold sonrió como si hubiera estado esperando este momento. Antes de que declares tu condición, Sofía, hay algo más. Pasó a la página siguiente. La disposición de humildad, subsección C. Leyó en voz alta. Si algún beneficiario intentara coaccionar, manipular o forzar a otro beneficiario a renunciar a su herencia, la parte coaccionadora perderá todos sus derechos de forma inmediata y permanente. Mis padres se pusieron blancos. Isabella se agarró al atril para sostenerse. Además, continuó Harold, si dicha coacción ocurre en público, presenciada por múltiples partes, la herencia perdida se transfiere por completo a la parte agraviada, activando el fondo fiduciario de emergencia de $15 millones, separado del patrimonio. Lawrence revisaba frenéticamente su teléfono, presumiblemente consultando bases de datos legales. Eso es irrefutable. Esta noche, Harold señaló a la sala, Roberto y Margarita García, junto con Isabella García, intentaron forzar a Sofía a renunciar a sus derechos de herencia frente a 200 testigos. Se cumplen las condiciones de la subsección C. $15 millones, la voz de Isabella era apenas un susurro. Su abuelo fue muy específico, explicó Harold. Dijo, si se unen contra Sofía, y lo harán, ella debe tener recursos inmediatos para establecer su independencia. El fondo se transfiere automáticamente tras la coacción documentada. Sacó una tableta. La transferencia se inició en el momento en que Sofía fue llamada al escenario para firmar esa renuncia. El asesor financiero de su abuelo ha estado observando a través de una transmisión en vivo. Sí, señor García, el fotógrafo de eventos que contrató en realidad estaba documentando esto para el patrimonio. Mi padre se desplomó en una silla. Él planeó todo esto. Él los conocía, dijo Harold simplemente. Sabía que esperarían a un momento público para maximizar la humillación de Sofía, para presionarla a cumplir. Sabía que Isabella lo apoyaría por su propio beneficio, y sabía que Sofía lo soportaría en silencio, como siempre lo ha hecho. ¿La empresa?, preguntó mi madre débilmente. Se transfiere a un fideicomiso con Sofía como beneficiaria principal y responsable de la toma de decisiones. Aunque, Harold me miró, su abuelo esperaba que la convirtieras en una fundación. Dejó sugerencias para centrarse en la arteterapia y la educación especial. Isabella estaba llorando ahora. No lágrimas bonitas, sino del tipo feo que viene con una pérdida genuina. Mi oferta de trabajo. White y Case tiene una cláusula de moralidad, dijo Lawrence en voz baja. Ser parte de un fraude de herencia. Retirarán la oferta. Las llaves del Tesla cayeron de la mano de Isabella, resonando en el suelo de mármol. Lawrence Fitzgerald, a pesar de ser el abogado de mi familia, se había puesto pálido mientras revisaba su tableta. Las ramificaciones legales son severas. El intento de coacción de esta noche, presenciado y documentado, constituye fraude de herencia. El Colegio de Abogados investigará. Isabella, tu solicitud de licencia de abogada. No, jadeó Isabella. No, no pueden. Pueden y lo harán, interrumpió la jueza Hornby.
Intentar defraudar a un miembro de la familia de su herencia mediante coacción pública. El comité de carácter y aptitud se dará un festín. Harold sacó más documentos. Las cuentas del patrimonio fueron congeladas hace 40 minutos, en el momento en que comenzó la coacción. Órdenes judiciales firmadas por el juez Martínez, que ha estado monitoreando la situación de forma remota. Sostuvo papeles con sellos rojos. Roberto García, su acceso a las cuentas de la empresa está suspendido en espera de investigación. La casa de piedra rojiza, la casa de los Hamptons, la cartera de inversiones. Todo congelado. No puede hacer esto, rugió mi padre. Yo no estoy haciendo nada, replicó Harold. Estoy ejecutando las instrucciones explícitas de Guillermo García. Él escribió: si Roberto intenta robarle a Sofía, y lo hará, deténlo inmediata y públicamente. El teléfono de mi madre sonó. Contestó con manos temblorosas. ¿Hola? ¿Qué quieres decir con congeladas? Todas. Miró a mi padre. Las tarjetas de crédito no funcionan. ¿El ático? Preguntó Isabella desesperadamente. El que me acabas de dar. Nunca fue de ellos para darlo, dijo Harold. Es parte del patrimonio, que ahora pertenece a Sofía. Alguien en la multitud silbó bajo. 13 millones más la empresa, valorada en 30 millones, añadió Harold. Más los activos líquidos de aproximadamente 15 millones, más la colección de arte. Su abuelo era todo un coleccionista. Valorada en 6 millones. 64 millones de dólares. Las piernas de Isabella cedieron. Alguien le acercó una silla. Que los padres de Sofía intentaron robarle, dijo la jueza Hornby en voz alta, asegurándose de que los teléfonos que grababan captaran cada palabra. Por eso Guillermo García quería testigos. La multitud estaba alborotada. Esto estaría por todo el Upper East Side por la mañana, por todo Internet a medianoche. ¿El Tesla? Preguntó Isabella con voz queda. Comprado ayer con fondos del patrimonio, confirmó Harold. Será devuelto al concesionario el lunes. Cada símbolo de éxito del que mis padres habían alardeado estaba construido sobre el robo, sobre robarle a la hija que consideraban indigna. Isabella García, summa cum laude de Derecho de Harvard, la niña de oro que nunca había fracasado en nada, se derrumbó por completo. Su maquillaje perfecto corría en arroyos por su cara mientras sollozaba. No las delicadas lágrimas de antes, sino sonidos crudos y rotos. No entiendo, jadeó entre sollozos. Hice todo bien. Notas perfectas, escuela perfecta, trabajo perfecto. Perfecto no es lo mismo que bueno, dijo Harold suavemente. Tu abuelo escribió sobre ti, Isabella tiene todas las ventajas menos la empatía, todas las habilidades menos la amabilidad. Quizás perderlo todo le enseñe lo que ganarlo todo nunca pudo. Isabella me miró a través de sus lágrimas. Por primera vez en nuestras vidas, me miró a mí, no a través de mí, no por encima de mí, sino a mí. Lo sabías, susurró. Sabías que valías más. Y nunca dijiste nada. No sabía lo del testamento, dije honestamente. Pero sabía que mi valor no se medía en dólares. De hecho, tú me enseñaste eso. Viéndote perseguir el dinero mientras te perdías el significado. Me enseñaste lo que no debía valorar. Nunca, la voz de Isabella se quebró. Nunca he ayudado a nadie de verdad, ¿verdad? No realmente. No sin esperar algo a cambio. La sala estaba en silencio. Incluso los camareros habían dejado de fingir que trabajaban. Ni siquiera sé cómo, admitió Isabella. Cómo ayudar, cómo servir, cómo preocuparme por el éxito de otra persona más que por el mío. Miró a nuestros padres. Ustedes me hicieron así. Elogiaron cada logro que traía estatus e ignoraron cada oportunidad de construir el carácter. Y ahora tengo 28 años y no sé quién soy sin mi currículum. Eso es lo más honesto que has dicho en años, dijo mi madre en voz baja, sorprendiendo a todos. Isabella se puso de pie temblorosamente. Sofía. Necesito ese trabajo. No en White y Case. Lo que sea que me dejes hacer. Necesito aprender. Mi padre se paró ante la multitud, este titán de los bienes raíces que había construido su identidad en ser el hijo de Guillermo García.
Y por primera vez en mi vida, lo vi claramente. No al director ejecutivo, no al patriarca, solo a un hombre que había perdido el rumbo. Me di todo mal, dijo, su voz resonando por el silencioso salón. Precios de las acciones, metros cuadrados, patrimonio neto. Me di todo excepto lo que importaba. Se volvió hacia mí. Sofía, tú nunca fuiste la decepción. Lo fui yo. Decepcioné a mi padre al convertirme en todo lo que él nunca quiso. Un hombre que sabía el precio de todo y el valor de nada. Mi madre se paró a su lado, su postura perfecta finalmente quebrándose. Estábamos tan orgullosos de la aceptación de Isabella en Harvard que enmarcamos la carta. Pero Sofía, tú tienes 237 cartas de familias cuyas vidas has cambiado, y nunca enmarcamos ni una sola. Miró a la multitud, muchos de los cuales eran sus amigos de la alta sociedad. Enseñamos a nuestras hijas que la apariencia importa más que la sustancia, que la riqueza importa más que el valor. Estábamos equivocados. Alguien empezó a aplaudir. La señora Chen. Luego se unió otro padre. Luego otro. No por la confesión de mis padres, sino por la verdad que finalmente se decía. La ironía, dijo mi padre, riendo amargamente, es que mi padre construyó esta fortuna siendo profesor, un profesor de Columbia que inventó 3 patentes que cambiaron la industria. Nunca le importó el dinero. Le importaba el conocimiento. Y yo lo olvidé. Miró a Harold. Él intentó decírmelo, ¿verdad? Todos esos años, intentó redirigirme hacia el significado en lugar del dinero. Cada semana, confirmó Harold. Decía, Roberto, estás construyendo un monumento a la nada. Sofía está construyendo vidas. Medimos el éxito en dólares, dijo mi madre, mirándome, cuando deberíamos haberlo medido en vidas cambiadas. El fotógrafo, que aparentemente trabajaba para el patrimonio, capturó todo. La verdad finalmente expuesta, documentada para la posteridad. Mi padre enderezó los hombros. Sofía, no merecemos el perdón, pero te lo pedimos de todos modos. Me paré en el atril, mirando a mi familia, rota, expuesta, finalmente honesta, y tomé mi decisión. Acepto la herencia, dije claramente. Toda, como pretendía el abuelo. El sollozo de Isabella cortó el aire. Pero, continué, también acepto su visión para ella. La empresa se convertirá en la Fundación García para la Arteterapia y la Educación Especial. Los edificios albergarán programas, no beneficios. El dinero financiará a maestros, no adquisiciones. Me volví hacia Isabella. ¿Quieres aprender a servir? Empezarás el lunes. Salario mínimo, trabajando con nuestros niños más difíciles, los que muerden, los que gritan, los que tiran pintura. Limpiarás sus desastres y celebrarás sus avances. Aprenderás que el progreso no se mide en porcentajes, sino en sonrisas. Sí, dijo Isabella de inmediato. Sí, lo que sea. 2 años, dije. No porque el testamento lo requiera, sino porque ese es el tiempo que se necesita para entender que la enseñanza no se trata de ti. Se trata de ellos. Si aguantas 2 años, de verdad, no solo apareciendo, entonces recibirás tu herencia, como lo dispuso el abuelo. Me enfrenté a mis padres. El perdón no significa olvidar. Significa elegir seguir adelante. Tendrán acceso a un fideicomiso, suficiente para mantener una vida razonable, no el exceso al que están acostumbrados. La casa de piedra rojiza se queda en la familia, pero la casa de los Hampton se convierte en un campamento de verano para niños con necesidades especiales. Mi madre jadeó. ¿La casa de los Hamptons? El abuelo la mencionó específicamente. Dijo que debería resonar con las risas de los niños, no con el murmullo de los cócteles. Harold sonrió. Su abuelo también predijo esto. Dijo que Sofía sería elegante incluso en la victoria. Esto no es una victoria, corregí. Es justicia. Y la justicia incluye la rehabilitación. Miré a la multitud, la élite de la sociedad que había observado mi humillación durante años. La Fundación García contratará para puestos reales de servicio real. No galas y bailes de caridad, sino trabajo práctico con los niños que nos necesitan. Cualquiera que esté interesado puede presentar sus solicitudes a través del señor Bittman.
Varias manos se levantaron de inmediato. Sofía, dijo Isabella en voz baja. ¿Y tu condición? Dijiste que tenías una. Sonreí. Mi condición es simple. Terapia familiar. Todos nosotros, semanalmente, durante un año. Vamos a aprender a ser una familia que mide el valor correctamente. Mis padres asintieron de inmediato. Isabella estuvo de acuerdo. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo Harold suavemente. Sabía que esto pasaría. Todo, confirmé. Cada detalle. Dijo que Sofía les enseñaría lo que él no pudo. Que el amor no se mide en dólares y que la familia no se trata de herencia. Se trata de heredar valores que valga la pena transmitir. 6 meses después, la Fundación García para la Arteterapia y la Educación Especial atendía a 2.000 niños en 5 estados. La Casa de los Hamptons celebró su primer campamento de verano con 40 niños que nunca habían visto el océano. El salón de baile de la casa, donde mis padres solían celebrar reuniones sociales, ahora resonaba con las risas de los niños durante los talleres de arte de fin de semana. Isabella aguantó el primer mes por pura fuerza de voluntad. El segundo mes la rompió. Un niño de 7 años con autismo tuvo una crisis, arrojó pintura por todas partes, incluso en el pelo de Isabella. Lloró en el armario de los suministros. La encontré allí, cubierta de pintura morada, y se rió. Se rió de verdad por primera vez en años. Estaba tratando de pintar el sonido de la felicidad, dijo. Me dijo que el morado suena feliz. Ahora ella dirige nuestro programa de arte sensorial. Es brillante en eso. Ese cerebro de Harvard finalmente al servicio de algo significativo. Su salario es de $43,000 al año. Conduce un Honda Civic. Nunca ha sido más feliz. Mis padres son voluntarios todos los miércoles. Papá les lee a los niños mientras mamá ayuda con los proyectos de arte. La semana pasada, un niño abrazó a mi madre y dejó huellas de manos de pintura en su blusa. Llevó esas huellas el resto del día como medallas de honor. La fundación tiene 50 maestros a tiempo completo, todos pagados con un mínimo de $60,000, un salario digno por hacer un trabajo que cambia vidas. Nos hemos asociado con 15 hospitales, 30 escuelas e innumerables familias que nunca pensaron que sus hijos se comunicarían hasta que el arte les dio un lenguaje. Whitey K. se llamó el mes pasado. Querían a Isabella de vuelta, dijeron que lo habían reconsiderado. Ella se rió y colgó. Tengo que pintar la felicidad morada, les dijo. Harold Bittman forma parte de nuestra junta directiva. Dice que el abuelo estaría asombrado de lo que hemos construido. No estoy de acuerdo. Creo que el abuelo sabía exactamente lo que crecería de las semillas que plantó. Todavía enseño en la PS47. La misma aula, los mismos niños que me necesitan, el mismo salario de $42,000 de la escuela. La única diferencia es que ahora puedo comprar todos los materiales que necesitamos. Cada niño tiene su propio caballete, sus propias pinturas, su propia oportunidad de mostrar al mundo su luz interior. Mi abuelo sabía que la verdadera herencia no es el dinero, es el impacto. Pasó 10 años observando desde lejos, documentando no nuestros logros, sino nuestras elecciones. Vio a Isabella elegir el estatus sobre el servicio. Vio a mis padres elegir la apariencia sobre la autenticidad. Y me vio a mí elegir el propósito sobre el beneficio. El testamento no era sobre castigo o recompensa. Era sobre alineación. Poner los recursos en manos de alguien que los usaría para los demás, no para sí misma. El abuelo no me dejó millones. Me dejó los medios para multiplicar la compasión. La semana pasada, Isabella y yo revisamos las cartas del abuelo, las que mis padres habían devuelto. En una, escribió, Sofía, estás pintando un mundo mejor, un niño a la vez. Algún día me aseguraré de que tengas todos los colores que necesites. Cumplió su promesa. Mis padres son diferentes ahora. Más pequeños en el mejor sentido, menos orgullosos, más presentes. Han descubierto que ser abuelos de 2.000 niños a través de la fundación trae más alegría que cualquier victoria en una sala de juntas. La colección de arte que dejó el abuelo, ahora cuelga en hospitales infantiles. Picasso Usimirós velando por niños que pintan sus propias obras maestras entre tratamientos.
Ese extraño del traje de carbón que lo cambió todo. Harold todavía viene a nuestros eventos. Siempre se para en la parte de atrás, observando, sonriendo. La semana pasada me dijo, tu abuelo dijo que sabrías qué hacer con el dinero. Dijo, Sofía ya sabe la diferencia entre tener riqueza y ser rica. Tenía razón. Soy rica. No porque heredé 64 millones de dólares, sino porque heredé la comprensión de qué hacer con ellos. El dinero es solo papel y números hasta que lo transformas en vidas cambiadas. Esa es la verdadera herencia que me dejó mi abuelo. No una fortuna, sino un propósito para ella.